Hola, espero todos se encuentren muy bien. El día de hoy les vamos a hablar sobre la biomolécula uracilo. El uracilo es una de las 4 bases nitrogenadas que forman parte del ARN, ácido ribonucleico. Su función principal es participar en la transcripción del ADN a ARN, permitiendo la síntesis de proteínas en los organismos vivos. Para iniciar tenemos que tener en cuenta que la estructura general del uracilo es C4H4N2O2. Y para realizar la estructura de Lewis necesitamos hacer un conteo general de electrones, que en este caso fueron 42 electrones. Posterior a eso se debe escoger el elemento menos electronegativo, exceptando el hidrógeno. En este caso el uracilo es un compuesto cíclico, lo cual es una base nitrogenada pirimidínica, lo que significa que su estructura se basa en un anillo pirimidínico, que es un ciclo de 6 miembros formado por carbono y nitrógeno. Después de poner estos elementos en el centro se deben agregar los oxígenos e hidrógenos, los cuales van a ir unidos por enlaces simples. Posterior a esto se debe realizar un conteo de electrones para verificar que se cumpla la ley del octeto. Si no se cumple, es necesario que se agreguen los electrones faltantes y también ya se pueden empezar a introducir los enlaces dobles. Después se deben sacar las cargas formales. Como esta molécula no tiene carga ni positiva ni negativa, la suma de sus cargas debe ser 0. Por lo tanto, el oxígeno sería 6 menos 6 igual 0, el carbono 4 menos 4 igual 0, el nitrógeno 5 menos 5 igual 0 y el hidrógeno 1 menos 1 da 0, y así sucesivamente. Finalmente, se hace el conteo general donde se tienen 9 enlaces simples, 3 enlaces dobles y 6 pares libres. Para completar la estructura de Lewis se deben agregar los dipolos de enlace, donde la flecha que es extra al enlace simple o doble, que este nunca se debe borrar, se dirige hacia el elemento más electronegativo, es decir, el dipolo va desde el carbono hacia el oxígeno, del hidrógeno hacia el carbono y del hidrógeno hacia el nitrógeno, y así sucesivamente. Por último se escribe el vector resultante, que en este caso está hacia la derecha, ya que apunta a la mayoría de electronegatividad, lo que hace esta una molécula polar. Esto lo explicaremos más adelante. Además, se debe revisar si es posible que la molécula tenga resonancia, en este caso sí, ya que los dobles enlaces en los carbonos se pueden cambiar su posición sin alterar el ciclo, como se evidencia en el video, por lo que el oxígeno queda con una carga negativa y el nitrógeno con una carga positiva. Siguiendo con la descripción de la molécula, es necesario mencionar su geometría molecular, la cual está compuesta principalmente por trigonal plano, que se distingue por tener 3 zonas, que en este caso es la figura que forman los enlaces entre carbono, oxígeno y nitrógeno, y pirámide trigonal, que se distingue por tener 4 zonas, 3 de enlace y una de pares libres de electrones, en este caso entre el nitrógeno, hidrógeno y los carbonos. Dentro de la geometría se debe agregar la hibridación, la cual explica la distribución de electrones en los enlaces, ayudando a entender la estabilidad y reactividad de las moléculas, dividido por zonas. Dentro del uracilo encontramos principalmente en la figura trigonal plano hibridación sp2 y en pirámides trigonal sp3. Seguimos con los grupos funcionales. Es fundamental mencionarlos ya que su abundancia permite que el uracilo sea una molécula polar. Es decir, los grupos funcionales influyen en la polaridad de la molécula. Estos grupos introducen diferencias en la distribución de carga. Dentro de esta molécula se puede ver primero a los ácidos carboxílicos, principalmente el grupo carbonilo, que es un carbono con doble enlace a oxígeno. Segundo, el grupo amina, que es un nitrógeno unido a 2 carbonos e hidrógeno. También tenemos un alqueno, que es un carbono unido a un doble enlace con otro carbono. Y por último, un alcano, que es carbono unido a un enlace simple con otro carbono. Para finalizar esta primera parte, es esencial mencionar las fuerzas intermoleculares, que son las interacciones que existen entre moléculas y son esenciales para determinar las propiedades físicas y químicas de las sustancias. En este ejemplo del uracilo se pueden evidenciar las interacciones dipolo-dipolo, dentro de la cual hay puentes de hidrógeno, como se puede ver en la imagen, donde hay una interacción entre el uracilo y la adenina, que hacen parte de la cadena del ARN. En los grupos funcionales en el uracilo encontramos grupo amida, grupo carbonilo y grupo imino. En cuanto a las propiedades físicas, encontramos la polaridad, que es la presencia de los grupos carbonilo y amida, el punto de fusión alto debido a la formación de enlaces de hidrógeno y la capacidad de formar enlaces de hidrógeno que permite su interacción con otras moléculas en el ARN. ¿Qué son las interacciones no equivalentes? Las interacciones no equivalentes son fuerzas de atracción entre moléculas o dentro de una misma molécula que no implican compartir electrones. Estas suelen ser más débiles que los enlaces covalentes.
Por otro lado, las interacciones no covalentes del uracilo con el agua se dividen en 3 partes: puentes de hidrógeno con el agua, interacciones dipolo-dipolo con el agua e interacciones de Van der Waals. Fuentes alimentarias. El uracilo es una base nitrogenada que forma parte del ARN y no podemos encontrar libremente en otros alimentos, pero sí su precursor uridina, que lo podemos encontrar en carnes y vísceras, pescados y mariscos, legumbres y semillas y productos lácteos y demás. Ahora vamos con la biomolécula de uracilo. El uracilo es una molécula orgánica que hace parte de los 4 nucleobases que conforman el ARN junto con adenina, guanina y citosina. La función esencial es participar en la transcripción genética, permitiendo que la información del ADN se copie en ARN. Un ejemplo del uracilo es cuando una célula necesita producir insulina, al gen correspondiente de la ADN se transcribe en ARN. Y eso fue todo por hoy.